Hola, muy buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN. Hoy es viernes 22 de enero, no parece que es viernes, parece otra cosa, porque ayer parecía viernes, pero lo es. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos a través de CDN 37 y de todas nuestras redes sociales como @CDN 37. Buenos días para Catherine, buenos días para Nelson, para todos ustedes que nos sintonizan desde sus casas. Hoy nosotros iniciamos dando un pésame muy sentido y especial para la familia de CDN por la muerte de la mamá del ingeniero Manuel Estrella. Paz a los restos de doña Ana Gloria Cruz, viuda Estrella. Desde aquí toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo y nuestro pésame para toda la familia Estrella. Sí, la familia Multimedios del Caribe está hoy de luto, hay un duelo. El fallecimiento de la profesora Ana Gloria, maestra de toda una generación de jóvenes en el sector de Villa Progreso, en Santiago. De ahí subimos todo, hoy la mayoría profesionales, médicos, ingenieros, pasaron por la mano de ella, una profesora cariñosa y muy recta. La recordamos con pasión. A mí me toca personalmente porque no había cumplido los 15 años cuando ya comencé a tratar a Ana Gloria, muy querida. Incluso hace poco tiempo en el sector se levantó un liceo politécnico que lleva su nombre. Allí tuvimos todos los jóvenes del sector, ya todos mayores, hoy acompañándola a ella, acompañando a sus hijos, a quienes llevamos de aquí un mensaje de conformidad por la pérdida de Ana Gloria a los 89 años de edad. Nuestros pésames al ingeniero Estrella, Chuchú para sus amigos, Lisette, y Alejandro, el entrañable Bomber, son sus hijos. Paz a sus restos y conformidad a sus familiares. Así es, y bueno, tomando en cuenta tus palabras, Nelson, dicen que un maestro nunca muere, que un maestro se le recuerda, y sé que tanto el ingeniero Manuel Estrella como Lisette y Alejandro hablaban con tanto cariño de su madre y referían de manera permanente sus aportes a la comunidad como educadora, como profesora, como inspiración para todos esos niños a los que pudo de alguna manera orientar. Hoy nuestra palabra de aliento para la familia, para Lisette, para Alejandro y por supuesto para el ingeniero Manuel Estrella. Es una penosa fecha y es una triste situación que además haya sido con el COVID-19, esta pandemia que sigue cobrando decenas de vidas valiosas, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. También un galeno falleció anoche, Nelson, en la ciudad corazón, duramente golpeada, Santiago de los Caballeros, por esta pandemia. Bien, Ana Gloria fue una batalladora, señores. 89 años, decía yo, y todavía estaba recibiendo religiosamente sus clases de piano. O sea, ella nunca bajó la guardia. Señores, viernes, hoy es el viernes 45 en el estado de emergencia y de toque de queda. De esos 45, 22 viernes son del PLD y ahora 23 viernes son del PRM. Es importante consignarlo porque ya el martes 26 vence estas restricciones, las actuales restricciones. Yo no sé con qué lanzamiento y vendrán nuevas. Bueno, si vemos los índices, ahorita vamos a hablar de eso, del boletín de ayer. No hay de otra, señores, pero el martes vencen las restricciones contenidas en el decreto. Estos horarios de 5 y movilidad de 3, que los sábados y domingos a las 12 del día. Yo sé que el gobierno está muy presionado, pero muy presionado, porque realmente estamos cansados. Hasta el presidente de la República está cansado. ¿Y qué nos dirá usted de los médicos, de las enfermeras, de los paramédicos, de los vianalistas? Esos no solo están cansados, están fatigados. Pero, ni modo, comenzamos Despierta con CDN y vamos a ver los titulares. Gobierno desautoriza planteamiento de Eligio Jaques de gravar impuesto a las remesas. La pandemia, crisis moral y situación económica, los tres grandes desafíos que enfrenta el gobierno, según admite el presidente. Salud Pública elabora plan de introducción de la vacuna contra el COVID-19.
Este viernes conversamos sobre la nueva ola de contagios por coronavirus con la infectóloga Carmen Zaramota. Además, entrevistamos a Hamlet Amado Melo, diputado de la provincia La Altagracia. Es noticia a nivel de las portadas de los principales diarios del país. Esa es la tarea de nuestra compañera Susan Castaño, que nos lo presenta a continuación. Susan, hola, buenos días. Buen día, Yulisa, Katherine y Don Nelson, que no le suelta ese estilo. Todos los viernes él tira una pinta nueva. Paga el flow. Muy elegante. ¿Y tú? Gracias. Pero conozcamos de inmediato qué dicen las portadas de este viernes 22 de enero. Como de costumbre, iniciamos con el diario de casa, El Caribe, que titula en su primera página: el presidente Luis Abinader le pide sabiduría a la Virgen para sacar al país de la crisis. Y es que Luis Abinader dice que la pandemia de la COVID-19 ha limitado para cometer más acciones, mientras que el obispo Jesús Castro Marte hizo un llamado a la unidad. En la fotografía principal de ese impreso observamos al presidente Abinader mientras oraba en el día de ayer en la capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional, donde acudió junto a la primera dama Raquel Albaje y la vicepresidenta Raquel Peña para participar en una Eucaristía con motivo al Día de la Altagracia. En la esquina inferior derecha, El Caribe reseña: el tránsito de camiones trastorna el malecón de la capital. Y es que el llamado resaltado por este impreso en amarillo dice: abundan muchos mitos en torno a la donación de sangre y que las personas con tatuajes pueden hacerlo bajo ciertos requisitos y que mujeres también pueden donar sangre 3 veces al año. El Caribe da seguimiento a los boletines sobre la pandemia en el país y reseña el último. Salud Pública notifica 12 decesos por la COVID-19 y más de 1.549 nuevos casos, de los cuales 51.170 son activos. Mientras que en materia económica recoge las declaraciones de un ex senador de la región fronteriza, quien dijo que 70 empresas de la frontera están en riesgo y que cuando expire la ley de incentivos desaparecerán. Lamentable la nota con la que cerramos la portada de El Caribe por el sensible fallecimiento de la madre del empresario Manuel Estrella, doña Ana Gloria de la Cruz, viuda Estrella, quien dedicó gran parte de su vida al sistema educativo dominicano. Paz a su alma. Miramos ahora la portada del periódico Listín Diario, cuyo titular de primera página exclama: cuarentena. Los pasajeros que entren a Estados Unidos desde el próximo martes 26 serán sometidos a aislamiento obligatorio. En la fotografía principal se aprecia un número importante de personas en playas, restaurantes, y el título dice: miles botan el golpe sin mascarillas ni distanciamiento en playas y plazas, y que también se estuvieron muy concurridos los parques y centros de diversión durante el feriado del Día de la Virgen de la Altagracia ayer jueves. En la esquina inferior derecha se aprecia una segunda gráfica y concierne a una persona con discapacidad sosteniendo un afiche de la Virgen, y el título dice: jornada transcurrió sin procesiones ni feligreses en el Día de la Altagracia. A modo de cintillo, Listín Diario destaca que el presidente Abinader amplía regulaciones para las contrataciones públicas. Acerca de la pandemia de la COVID-19, este impreso apunta que se acercan a 200.000 la cifra de contagios por el virus. Iremos rápidamente. La portada de Diario Libre y su titular de primera página es el siguiente: la deuda pública aumentó más de 8.700 millones de pesos durante el 2020 y detalla que el mayor incremento registrado en las últimas 5 décadas, según los datos del Ministerio de Hacienda, que resalta que la deuda del sector público no financiero se situó en diciembre en unos 44.684 millones de dólares. La gráfica principal de la portada de este impreso muestra al presidente Abinader junto a su esposa y el título dice: el presidente ora por las vacunas y la normalidad. En la parte derecha de esta portada resalta que el obispo pide respaldar la lucha contra la corrupción. Junto a esta información, otro titular reseña sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que anunciará hoy viernes sus nuevos jueces a ocupar vacantes en el Tribunal Constitucional.
Diario Libre también reseña que la comisión observó varios puntos del convenio con el PNUD ayer, que el Poder Ejecutivo creó el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas. Acerca de la pandemia, este impreso apunta que el Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos está saturado de pacientes. Conozcamos inmediato la agenda informativa para este viernes y para las 10 de la mañana se tiene previsto una presentación de expansión de la zona franca Las Américas. Esto se realizará en la Plaza Comercial Business Park, segundo nivel zona franca en Las Américas. Para las 11:30 la firma de un convenio entre Confenagro y el FEDA en el Salón de Eventos Arturo Viaggi en Aproleche de la ciudad ganadera. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional y la agenda informativa. Feliz viernes y fin de semana. Gracias, Susan. Feliz fin de semana para ti. Meteorología pronostica para hoy un ambiente estable debido a los efectos de un sistema anticiclónico que incide sobre nuestra área. Este sistema limitará las concentraciones nubosas sobre el país y aportará una masa de aire más seca y estable, mientras que el viento del este-noreste podría transportar nubes dispersas hacia nuestro territorio con algunos chubascos débiles disgregados sobre las regiones norte, noreste y la cordillera central. Las temperaturas continuarán agradables durante la noche y primeras horas de la mañana, principalmente en zonas de montañas y valles del Cibao. Mañana sábado predominará un cielo bastante soleado con algunas nubes dispersas y escasas lluvias. Hasta aquí el informe del tiempo. Con Nelson Suriel. Nelson Suriel. Listo. La pegué hoy. Estable entonces las condiciones meteorológicas, qué bueno que sea así, porque yo soy la que disfruta el clima fresquito, sobre todo en las noches, se está sintiendo una temperatura fresquita acá en Santo Domingo, ojalá que se mantenga durante varias semanas. Por cierto, queremos saludar a los que nos sintonizan desde varias partes, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. Con nosotros está, por ejemplo, Juana Morillo, quien nos manda bendiciones. ¿Cómo estás, Juana? Un gusto tenerte por aquí. Edwin Ruiz nos dice, buenos días, bendiciones a ese maravilloso equipo activo desde Miami. Por cierto, hablando de Miami, Nelson, tú que tenías ganas de ir para allá a vacunarte contra el COVID, las autoridades estatales de esa ciudad del estado de la Florida comentaron que van a oficializar una medida en la que van a pedir prueba de residencia a quienes vayan a recibir la vacuna contra la COVID-19. Eso lo dijo el secretario de Salud, Scott Ripkes. No, y ayer Biden, dentro de todas las medidas que ha anunciado, pues se le va a pedir cuarentena a los ciudadanos que lleguen de territorio fuera de Estados Unidos, independientemente de que tengan la prueba de la vacuna, que la prueba del COVID-19 negativa, que también es un requisito para entrar a Estados Unidos. Va a tener que entrar con su prueba negativa y además va a tener que hacer una cuarentena. Sí, en la Florida, piénsenlo bien. La indignación tumbó el turismo de vacuna, todo el mundo estaba cogiendo para allá a vacunarse. Y me dicen mis compadres de Nueva York que allá están siendo estrictos. Nadie de menos de 65 años está siendo vacunado. Y están vacunando a lo de la primera fila, médico, enfermera y a las personas mayores de 65 años. Me dicen que están siendo muy estrictos porque eso se estaba prostituyendo. Qué bueno que Yulisa comenta lo concerniente a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya presidente constitucional de ese país. Ha lanzado lo que él ha calificado como un plan de guerra, una estrategia para tiempos de guerra. Son 200 páginas aproximadamente en donde se destaca, en principio eso, el tema de las pruebas, que ya era una decisión que había tomado Donald Trump, pero que también contempla cuarentena. No se sabe por cuántos días se va a llevar a cabo esa cuarentena. Dice Biden lo siguiente, y cito, la brutal verdad es que va a llevarnos meses vacunar a la mayoría de los estadounidenses. Ha dicho que ese plan de vacunación no debe contener visos ni trazas de discriminación, y también dice que van a tener que buscar la manera de luchar contra el escepticismo alrededor de la vacuna del COVID-19. Por supuesto, la lentitud en las dosis ha sido un tema en Estados Unidos, al igual que en Europa, en donde, y todo esto, véanlo desde la perspectiva de del tema sanitario y también del tema turístico en la República Dominicana.
Vean lo que está diciendo la presidenta del Consejo Europeo, que la situación es gravísima, la situación sanitaria es gravísima y que se desaconseja cualquier viaje no esencial dentro de los países de la Unión, ni qué decir, fuera de la Unión Europea. Hacemos primera pausa acá en Despierta. Bueno, vamos a pasar al interior del país y hacemos un recorrido por las principales noticias en los pueblos de República Dominicana. Vamos con nuestra compañera Silvania Lima. Buenos días. En Santiago, la policía investiga el asesinato a tiros de 2 hombres en un incidente donde también otras 3 personas resultaron heridas en un conflicto originado por grupos contrarios por viejas rencillas en el sector en Sánchez Payat. Los fallecidos son Francisco Adolfo de la Cruz, alias El Negrito, de 37 años, Wander de Jesús Rodríguez, alias El Coro, de 29. Mientras tanto, los heridos son Raudis Silvestre Brito Gómez, Robert Sánchez Tejada y Adonis Alejandro Taveras, quienes fueron ingresados en un centro hospitalario donde reciben atenciones médicas. Mientras que el arzobispo metropolitano de Santiago, Monseñor Freddy Bretón, pidió a la Virgen de la Altagracia que libere al país del maleficio de la corrupción. El también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano resaltó que actualmente afectan a la humanidad 2 pandemias, la del COVID-19 y la de los males sociales como el egoísmo, la violencia y la corrupción. De la corrupción pública y privada. Y el que peca por insolidaridad contra el prójimo es un corrupto. Y el que bota el dinero de la familia es un corrupto. Pero uno dice corrupción y de una vez piensan que atacando al gobierno. Pues yo le pediría, como regalo de parte mía único, yo me conformaría con ese nada más, que diera al pueblo dominicano corazones dóciles a la voluntad de Dios. Monseñor Bretón pidió además porque se fomente la solidaridad, el amor al prójimo y que se ponga de manifiesto en esos momentos de tanta precariedad de la condición humana. En tanto que en Dajabón, a pesar de las medidas dispuestas para evitar los contagios del COVID-19, ayer 21 de enero, cientos de feligreses acudieron en peregrinación a los diferentes santuarios en esa provincia a rendir tributo a la Virgen de la Altagracia. El santuario de Loma de Cabrera, así como también la Virgen que se encuentran en la comunidad de Garrapata en el municipio de Restauración, recibieron a una gran cantidad de creyentes. Los religiosos llegaron a los citados lugares para orar, prender velones y cumplir promesas. En Elías Piña, las autoridades de República Dominicana y Haití suscribieron un acuerdo para la protección del medio ambiente y los recursos naturales en ambas naciones. Los ministros de Medio Ambiente de cada país firmaron el pacto que contempla la elaboración de un plan a corto, mediano y largo plazo que se estarían evaluando cada 6 meses los avances alcanzados. En el acuerdo de ambos presidentes hay varias partes relacionadas con el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Y por lo tanto era obvio que este primer acuerdo sea sobre el medio ambiente porque son problemas diarios y constantes que tenemos. Y cette porte ouverte va nous permettre esa puerta abierta nos permitirá de travailler ensemble de trabajar juntos sur des sujets sobre temas d'intérêt commun pour nos 2 pays. De interés común para nuestros 2 países. El encuentro fue realizado en el puesto interagencial de la comunidad del Carrizal de la referida provincia, donde también fueron convocados ambientalistas y autoridades diplomáticas y consulares. Silvania Lima, CDN. Bueno, y está el panorama de los pueblos de la República Dominicana, interesante esa dinámica que nos permite conocer qué es lo que está ocurriendo allí en las provincias de donde también ustedes están muy atentos a la información de CDN, Canal 37. Hablamos de COVID-19. Miren, los reportes oficiales hablan de 1.549 casos confirmados en las últimas 24 horas, de unas 12.141 pruebas de coronavirus. Se alcanzaron esas 12.000 pruebas de nuevo. Maciel Durán, a continuación, nos cuenta que se produjeron 3 decesos en las últimas 24 horas, pero se habla de 12
en la totalidad de reportes en las últimas 24. Vean. Con los nuevos 1.549 contagios se elevan a 199.672 los casos de COVID-19 acumulados en el país, de los cuales se han recuperado 146.020 y 51.170 continúan afectados por el coronavirus. En su boletín 308, Salud Pública reporta 12 decesos, de los cuales 3 ocurrieron en las últimas 24 horas, elevándose a 2.482 los fallecimientos debido a la pandemia de COVID en República Dominicana. En estos momentos hay 1.275 camas ocupadas por contagiados de COVID, de ellos 329 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 183 conectados a ventilación mecánica. El informe establece además 557 trabajadores de la salud afectados, 309 embarazadas y 20.559 personas con menos de 20 años. La letalidad es de 1.24% y la positividad de 22.25%. Maciel Durán, CDN. Bueno, ahí está el panorama, las cifras. En los últimos 4 días se reportan más de 40 fallecidos, es lo que ha dicho Salud Pública de manera oficial. Y eso, cabe advertir, ha estado en consonancia con una advertencia a la que nosotros hacíamos referencia hace algunos días, que es cómo se hace ese reporte. Es bueno que se lea con esa discriminación y que también entendamos el panorama no solamente en República Dominicana, sino en Europa. Al principio de la pandemia se decía que lo que ocurría en Europa, dele usted acá, por lo menos en España, después de España, dele acá 3 semanas. Vean lo que está pasando en Europa. Hoy se ha conocido que la Organización Panamericana de la Salud acá en la República Dominicana va a ser parte del acompañamiento para que se realice esa logística. Acá en el país es bueno que, y lo he dicho en otras oportunidades, que se transparente cómo, cuándo y dónde lo van a hacer. Román Jaques de la Junta Central Electoral ha apuntado a que sea parte del proceso en los centros de vacunación. Yo no sé si eso sea conveniente, si sea lo óptimo, pero en fin, es una alternativa que se ha puesto sobre la mesa. En todo caso, hay que tener en cuenta algunos datos que provienen de Europa. Ojo con el tema del desperdicio de la vacuna, porque haya o no jeringuillas, o sea, las inyectadoras necesarias para colocar la vacuna. Al parecer, la inyectadora que se necesita es la que se utiliza para la insulina, es aquella que tiene la aguja finita, finita, finita. En España están teniendo problemas porque no hay capacidad. Han tenido que hacer compras incluso extraordinarias de jeringuillas porque hay un desperdicio importante en la cantidad de vacunas. Se están hablando de más de 10.000 dosis solamente en Cataluña. Así que para que ustedes tengan una idea y no repetir los errores de Europa. Hemos tenido la posibilidad en América Latina de aprender de los errores de Europa. Y por lo menos en el caso de la República Dominicana, yo tengo que decirlo así, quizás también haya que colocarle eso a la gama de puntos que están permitiendo la mortalidad sea más baja que en otros países. Ese es un tema, el de las vacunas. Esperemos que llegue pronto a República Dominicana. En muchos países se están produciendo irregularidades. Estaba viendo en Murcia, España, antes de ayer, están pidiendo la renuncia del alcalde. Se ha armado un corre-corre, porque el alcalde se vacunó él, sus empleados, su familia, antes de comenzar a aplicar la vacuna. En Madrid, cuando se comenzó a aplicar... Lo que fue transparente, porque tú crees que aquí nos van a vacunar primero a los políticos. Pero ahí voy, ahí es que quiero terminar, porque en países desarrollados y con más reglas que la nuestra, hay muchas irregularidades, se están vacunando yo primero. En Madrid, en un asilo, en un albergue de ancianos, fueron a vacunar. Entonces, vacunaron a los ancianos, se vacunaron a las enfermeras, a los vigilantes, llevaron todos los familiares del que trabajaba ahí. Entonces se están produciendo muchos escándalos, pero hay una situación... El tema también es el desperdicio, Nelson. Recuerda que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, una vez que usted la saca de la cadena de frío, tiene que usarla. Pero no hay forma. Hay un caso de un joven en Nueva York que lo vacunaron, sobraron una cantidad de vacunas, una suerte de supermercado. Empezaron a llamar. Llamaron a todo lo que estaba pasando. Pero es que eso es así. Quieren vacunarse, venga. Pero bueno, ¿te imaginas el escándalo? Que se hayan perdido vacunas porque no se la pueden poner nada. Dato de lo que es un mundo desigual.
Dice la empresa de información y análisis Airfinity que 9 de cada 10 personas de 67 países no disponen de recursos propios para una vacuna. Hay unos planes de la OPS, la OMS, pero ojo con esa desigualdad. Termino con lo del boletín que se acaba de leer. Todos los indicadores, excepto 2, están hacia arriba. Llegamos a 51.170 casos activos. La positividad diaria bajó de 21.76 a 19.56. La de las últimas 4 semanas se mantuvo igual, 22.25, era 22.30. 47% de las camas UCI ocupadas subió a 48%. No, de las camas en sentido general. Las UCI se quedaron en 61%. Los ventiladores subieron de 43% a 46%. Y ya Catherine hablaba de los fallecidos. Los últimos 5 días son 50 fallecidos. 5 en el boletín del viernes, 11 en el del sábado, 13 en el del lunes, 9 en el del martes, 12 en el del miércoles. La letalidad bajó a 1.24, estaba en 1.25. Termino llamando la atención sobre lo siguiente. La ocupación de camas en Santiago, el distrito y la provincia de Santo Domingo. Por eso lo digo, no nos llevemos de que hay un 50%, 55% de camas desocupadas en sentido general, sino en los sitios donde donde el COVID está atacando con más fuerza. En el Distrito Nacional, las camas de hospitalización están ocupadas en un 70%, eso en el sector privado. Las UCI 73% y los ventiladores 48%. En Santiago la cosa es de espanto. En el sector privado, 84.5% las camas de hospitalización, 83% las camas UCI y 80% de ventiladores. Y en Santo Domingo, 64% la cama de hospitalización, 40% las camas UCI. Los indicadores indican que el gobierno va a tener que cerrar los ojos y el próximo martes decidir o a favor de la salud o una mayor apertura de la economía y satisfacer a los sectores que quieren eliminar el toque de queda. Una decisión difícil para el presidente, decirle a la gente que no se sienta contenta porque hay camas COVID, ni UCI, ni ventiladores disponibles y que no se relajen, que no pierdan la aprensión de cuidarse justamente porque se diga que hay muchas camas disponibles ni porque se han ampliado las coberturas de ventiladores ni de cuidados intensivos. Ayer el Ministerio de la Presidencia o la Presidencia en sí publicó unos tweets donde hablaba de cómo sería el proceso de vacunación en República Dominicana y dijo que con 20 millones de vacunas tenían previsto vacunar hasta diciembre de este año 7.101.043 personas. Decía que este plan es flexible y deberá adaptarse a las situaciones de suministro de las vacunas que se desarrollan a lo largo de la emergencia sanitaria y que el esquema de vacunación necesita 2 dosis por persona y se planifica que esos 7 millones de individuos estarían entre edades comprendidas entre los 18 y los 80 años y más, recibirían la vacuna antes de este próximo mes de diciembre. Suena lejos, pero parece que el gobierno dominicano ha determinado la estrategia de vacunación y no hay manera de vacunar tantos dominicanos en menos de 11 meses. Según ha dicho Salud Pública, el plan de introducción de la vacuna contra el COVID ya se elabora entre Salud Pública y la OPS-OMS y se contempla de una aplicación de fases. Estas fases estarían definidas de acuerdo a las características de los grupos de riesgo priorizados, el volumen y la periodicidad de abastecimiento de las vacunas, el posicionamiento y la promoción de la vacunación en la población, entre otros importantes aspectos. Hay gente ya preguntando por qué República Dominicana no tiene vacunas. Ayer yo veía en un reporte que se hacía desde Ecuador y Argentina que ya estos 2 países empezaron su vacunación. Hay otros países junto con ellos que también han comenzado. República Dominicana no ha comenzado todavía. Las autoridades han dicho que para marzo se espera que comencemos con la primera cantidad de vacunas recibidas y el país tiene que prepararse hasta ese momento en materia logística de cómo va a ser el manejo. La recepción, manejo y aplicación
de las vacunas para los dominicanos. El presidente había dicho que estábamos en la posición número 10 y si es la posición número 10 la que nos toca, al menos con las vacunas de AstraZeneca, todavía nos falta esperar un poco más porque ahora es que van por Argentina. La vacunación en República Dominicana, si ha dicho la presidencia, a pesar de que de estos 3 tweets borraron 2, pero en los 2 que borraron decía que la vacunación llegaría hasta diciembre. Habría que preguntar, Nelson, o que para diciembre tendrían 7.100.000 dominicanos vacunados, se estima. Si eso es la planificación que se tiene para llegar al mes de diciembre, preguntaríamos nosotros, ¿vamos a estar hasta diciembre en estado de emergencia y en estado de toque de queda hasta que se vacune toda esta cantidad de personas? Lo que respondería tal vez a una de las preguntas que has hecho sobre el próximo martes. Si la vacunación el país pretende tenerla para ese mes final de este año, entonces no hay duda que para el próximo martes se extendería el estado de emergencia y volveríamos a estar en otro toque de queda. República de Colombia. Vamos a las calles, al tránsito. José Urtecho, analista. ¿Cómo está la situación, Capri? Gracias, don Nelson. Vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Atentos a los que transiten en la avenida John F. Kennedy. Hay un congestionamiento que no es usual. Hay unos trabajos que se estuvieron realizando la semana pasada en la bajada del elevado de la Doctor de Filló en dirección oeste-este y está poniendo el tránsito lento porque no fueron terminados, no fue bacheado este punto aquí en la bajada del elevado y pone lento el tránsito para los que transitan desde el kilómetro 9 hacia la avenida Winston Churchill. Más adelante el congestionamiento habitual para subir al elevado de la avenida Abraham Lincoln. En este momento tenemos un accidente en la avenida Winston Churchill con 27 de febrero en el tránsito local. Sin embargo, no hay tapón en este momento. Hay una persona lesionada que está recibiendo asistencia del 911. En el polígono central viable, la avenida Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, así como la Tiradentes y la Ortega y Gasset. La Máximo Gómez, un poco al norte, está algo lenta, próximo a su llegada a la avenida San Martín. Sin embargo, en la parte sur, desde la Kennedy hasta la George Washington, en este momento el tránsito está viable. La Kennedy con un tapón intenso desde el expreso Quinto Centenario hasta la subida al elevado de la avenida Ortega y Gasset. Si quiere evitar este tapón, utilice la San Martín. En este momento está viable en dirección este-oeste. A 27 de febrero con tránsito habitual, lento desde la bajada del elevado y se extiende hasta la Ortega y Gasset. En sentido contrario, el congestionamiento habitual para ingresar al túnel de la 27 en dirección oeste-este. La George Washington con avenida Máximo Gómez con un tapón que inicia en el obelisco y se extiende hacia la avenida Máximo Gómez. Puede utilizar la avenida Bolívar, que en este momento está viable en dirección este-oeste. En la zona oriental, el tapón habitual desde la avenida Las Américas con San Vicente de Paúl y llega hasta el elevado a la altura de la Cámara de Cuentas, circulando en sentido este-oeste. Estamos sugiriendo utilizar como primera opción el puente flotante y una segunda opción el puente Mella, este último generando congestionamiento desde la avenida Faro Colón. El puente de la 17, como de costumbre, complicado en su subida y el puente de la Barquita está intenso el tapón en dirección norte-sur. A los que transiten desde Santo Domingo Norte hay un congestionamiento ya habitual para subir al puente Peinado y esto complica la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. Más adelante se complica la Máximo Gómez en la intersección de la Pedro Libre Cedeño circulando en dirección norte-sur. La entrada al Gran Santo Domingo o al Distrito Nacional por la autopista Duarte está lenta la autopista Duarte a la altura del kilómetro 17 hasta el 14. Más adelante vuelve a complicarse luego de cruzar la Monumental hasta su llegada al kilómetro 9. En sentido contrario, hubo un accidente en el elevado de los beisbolistas. Un vehículo impactó a otro y está lento todavía el tránsito en dirección Santo Domingo-Cibao. El kilómetro 9, el kilómetro 14, lento en dirección Santo Domingo-Cibao y también está lenta la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. La carretera Sánchez en este momento lenta en su subida al puente Río Jaina en dirección Santo Domingo-San Cristóbal. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes en estudio. Bueno, gracias José Urtecho. El lunes nos vemos por aquí. Buenos días. Si Dios quiere. Bye bye. Pero regresamos para ver a continuación una propuesta que ha generado escozor, malestar
incomodidad, por decirlo menos, no solamente en la comunidad importantísima de dominicanos ausentes, aunque siempre les decimos dominicanos más que presentes, es la propuesta del cónsul general en Nueva York, Eligio Jaques, quien prácticamente, y voy a utilizar una suerte de rejuego con su nombre, se ha hecho de harakiri al decir este asunto de los impuestos a las remesas que envían precisamente los dominicanos de la diáspora. Él intentó hacer esa comunicación, hablaba de un 0,01%, eso generó por supuesto rechazo, tanto en exfuncionarios como en funcionarios, también en economistas. Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, escribió 2 veces el mismo tuit. Yo no sé si fue que a él se le pasó y dijo, esto hay que dejarlo claro, escrito, y que yo no tengo que ver con eso, pero dice, en el gobierno nunca se ha pensado poner impuesto a las remesas. Lo puso igual en 2 oportunidades, hace 19 horas en la plataforma de Twitter. Pero veamos otras reacciones. Las preparó a continuación Samuel Guzmán. Para los economistas Jaibanjo NG Cortiñas y Antonio Siriaco, la idea promovida por Eligio Jaques es desatinada. Son divisas que ya han pagado su tributación en los países de origen. Por lo tanto, pretender gravarla con un determinado porcentaje implicaría una doble tributación. Pero además estaría desconociendo que las remesas no tienen costo para la República Dominicana. Son los únicos recursos que el país recibe en forma gratuita, sin tener que desplegar ningún esfuerzo. Para el año 2020 fueron más de 8.200 millones de dólares que los dominicanos enviaron a sus familiares. Tenemos que gravar más las utilidades, las ganancias, el patrimonio y evidentemente descargar aquellos sectores de clase medias y sectores de grupos bajos, porque gran parte de los ingresos que recibe el Estado Dominicano provienen del consumo y no de las utilidades ni de las ganancias ni del patrimonio. De manera que entendemos nosotros y rechazamos tajantemente que las remesas de los dominicanos sean gravadas con impuestos. Entre quienes rechazan la propuesta también se incluyen el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, e incluso el actual ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien a través de Twitter desvinculó al gobierno de la ya famosa iniciativa. Las reacciones contra la propuesta obligaron a Jaques a abandonar la idea, no sin antes aclarar que con la misma buscaba utilizar los impuestos que se aplicarían a las remesas para la ejecución de planes destinados a beneficiar a los dominicanos en el exterior. Samuel Guzmán, CDN. La verdad uno no sabe qué le pasaba por la cabeza a Eligio Jaques en el momento que planteó eso. Él decía que el 0.01% había que aplicárselo a todas las remesas, que no es más que el dinero que envían los dominicanos que están en el exterior a sus familiares y parientes cercanos aquí. Hay que decir que solamente 2 sectores en medio de esta pandemia han tenido crecimiento y han sido las remesas, que casualmente los dominicanos en el exterior, muchos reciben ayudas del gobierno y de esas ayudas del gobierno sacan una parte para mandar a la República Dominicana. Dinero que no representa costo alguno, costo cero para nuestro país, y por el contrario es y ha sido un alivio enorme en medio de todo este proceso de pandemia por el que ya casi tenemos un año. Y el segundo sector que ha tenido crecimiento y vigencia en medio de la pandemia ha sido el sector de las exportaciones, que también tiene que ver mucho con la fabricación de productos médicos en el país, en medio de zonas francas que luego son exportados fuera de República Dominicana. Uno no se pregunta si, o no sabe si el señor Eligio Jaques tal vez le faltó información antes de emitir una propuesta como esta. La verdad es que hay cosas que indignan y me parece que un alegato como el del señor Eligio Jaques o un planteamiento como este sin duda ha indignado a la sociedad completa, sobre todo a los dominicanos que están en el exterior y a los que reciben aquí ayuda de parte de sus familiares. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, lo catalogó como una medida lógica e impracticable. Y le conviene al gobierno salir al frente de una medida como esta antes que la gente exponga de otra forma el malestar que sintió en pleno al recibir una información como la que emitió el señor Eligio Jaques. Es cierto que necesitan ponerse creativos para encontrar maneras de recaudar más dinero para que el país pueda salir adelante, pero tienen que tener mucho cuidado de dónde va a salir esa creatividad y con qué van a cargar a los ciudadanos aquí o en el exterior para que esto entonces no se convierta en una oleada de malestar. Ya la gente está encerrada, muchos no tienen trabajo,
Otros que tal vez tienen trabajo pero no pueden ir a sus oficinas están en fase. Muchos micro, medianos y pequeños empresarios están con los negocios cerrados, pagando alquiler sin tener que hacer. Sectores completos de la economía no pueden abrir ni trabajar porque el gobierno ya se los prohíbe por el tema del aislamiento personal de los ciudadanos para que no se contagien. Y entonces este es el momento de presentar medidas como esta. Me parece que no solamente es antisimpático lo que presenta el señor Eligio Jaque, sino carente también de mucha creatividad. Yo creo que hay algo ahí en el fondo de este asunto, porque Eligio Jaque en su tuit dice que esa idea no es de él, pero que ya él lo retira y él dejó eso así. Pero oigan eso, que esa idea no es de él. ¿De quién es Eligio? Había que preguntarle. Esa idea está por ahí y él lo que dio fue un adelanto. En ese sentido, yo llamo la atención porque la reacción de ayer inmediata fue casi instintiva. Por suerte, los ministros de Economía y de Hacienda actuaron con prontitud y dijeron que el gobierno no está en eso. Pero ojo, a las puertas, a la vuelta de un par de meses, está el famoso pacto fiscal que ha anunciado el gobierno y probablemente ese sea un preludio de que podría cargarse más a la población. Yo lo dejo de ese tamaño y me quedo con lo de Eligio. Esa idea no fue mía, ¿de quién fue Eligio? Vuelvo y te pregunto. Pero da una idea también de que haya premio en el gobierno, se necesitan recursos, pese a la idea que se está vendiendo. Unos rejuegos presupuestarios, eso se ha implicado, lo han explicado los economistas, le han permitido al gobierno cierta holgura para comenzar el año, pero realmente lo que nos está diciendo la pandemia, lo que nos dice la pandemia es que enero es un mes que hay que reproyectarlo. Los planes que habían para el turismo, eso se está cayendo en este mes. Con el cierre ya vimos en Europa, ya vimos en Estados Unidos, estamos viendo en Canadá. Entonces, ojo, que asomó con eso de Eligio Jaque la voracidad. Aplicarle impuesto a la pandemia, a la remesa es un abuso incalificable, porque al contrario, el sacrificio de esos dominicanos en el exterior, lo que hay es que premiarlo, lo que hay que incentivarlo. Así lo mismo, dejo de ese tamaño. Nelson. Y bueno, errático. Nelson, ayer se publicó una información de que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el señor Francisco Pagán, tuvo que ser internado en emergencias en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, supuestamente aquejado de movimientos irregulares de párpado y labios, según lo había informado su abogado Carlos Salcedo. Casualmente tenemos al señor Carlos Salcedo, abogado de Pagán, en la línea, y con él vamos a verificar cuál es el estado de este exfuncionario que tiene prisión preventiva por el caso Antipulpo. Carlos, buen día, ¿estás ahí con nosotros? Carlos Salcedo, buen día, ¿estás ahí? Bueno, no ha conectado, parece, la llamada. Mientras tanto, Salcedo indicó a CDN que Pagán tenía una cita con el cardiólogo, se entendía que había tenido un accidente cerebrovascular y el examen cardiológico se lo iba a hacer este viernes, pero que el evento obligó a llevarlo a la emergencia para determinar, para calcular o para hacer el levantamiento de si ciertamente tenía un ACV o si estaba sufriendo de algún tipo de otra complicación. Hay veces que les da pánico, que les da ansiedad. No se enferman mientras están en los cargos, pero se enferman desde que están presos, cosas que tal vez tengan que ver con situaciones emocionales, pero su abogado ha dicho que durante el día de hoy, pues ciertamente se iba a continuar con la evaluación médica para determinar, confirmar o descartar qué era lo que le había pasado. Él podría ser el segundo, ya otros habían dicho en semanas anteriores que tenían síntomas. Salcedo está en la línea ya. Carlos, buen día. Carlos, buen día. Aló.
Ahora sí, ¿cómo estás, Carlos? Aló. Aló. Sí, buenos días. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos escucha? A mí yo no escucho nada, ¿eh? Aló. Sí, vamos a intentar establecer esta comunicación con el abogado Carlos Salcedo para que nos reporte cuál es el estado actual del señor Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Abogado Carlos Salcedo, ¿me escucha? Buenos días, le saluda Catherine Hernández. ¿Cómo está? Un placer conversar con usted. Díganos, por favor, cuál es el estado de salud en este momento del cual usted tiene reporte de su cliente, el señor Pagán. Él está estable en este momento, pero desde antes de ayer tenía calambres en las piernas. Ayer en la tarde, aparte del calambre en las extremidades inferiores, tenía movimientos involuntarios en los párpados y los labios, pero al practicársele una tomografía, aparecía una imagen y había que descartar que si era un evento cerebrovascular. Ya nos confirmaron que fue un evento cerebrovascular leve, gracias a Dios, pero está siendo en este momento trasladado a Corazones Unidos para seguir las evaluaciones y poder determinar exactamente su estado de salud y poder descartar cualquier otro evento cerebrovascular conocido. Señor Salcedo, ¿quién es el médico que va a tratar al señor Pagán? Y por favor coméntenos si ya había una historia clínica relacionada a este tipo de patología. Él no ha tenido eventos cerebrovasculares anteriores. Él tiene problemas cardiovasculares, sí. Tiene STEM y otros procedimientos también de esa naturaleza que ha tenido durante la vida anterior, o sea, durante toda la vida, durante mucho tiempo. Ustedes saben que tiene hipertensión arterial, se ha complicado con hipotensión arterial, cosa que nunca le había ocurrido. Tiene problemas diabéticos y tiene otros problemas, otras afecciones, pero sobre todo problemas de insuficiencia respiratoria. Pagán tiene un pulmón con un 25% de capacidad y el otro el 50%. Ese es un asunto complicado y ha sobrevivido siempre, un hombre bastante fuerte. De hecho, la primera vez cuando tratamos de que él fuera trasladado, él no quería, todavía no ha sido trasladado, no quería. Yo fui que lo convencí la primera vez, pero ahí vino la audiencia, ustedes lo vieron incluso en la audiencia, todo el tiempo un poco la cabeza inclinada, a pesar de su ánimo interno, él no podía hacer más que lo que el cuerpo le permitía. Pero estuvo ahí valientemente aceptando, pero ya se veía que había una situación interna y finalmente se ha comprobado que ha tenido ese ACV, ese evento cerebrovascular, gracias a Dios leve, pero es un evento cerebrovascular y eso hay que evitar que pueda agravar su situación. Bien, no me indicó, abogado, perdón, el nombre del galeno que lo va a estar atendiendo en Corazones Unidos. ¿Tiene el dato? No, Pedro Ureña. Pedro Ureña es su cardiólogo y se ha estado coordinando todo el tiempo con él. Bien, pues muchísimas gracias, abogado. A la orden, buen día. Que tenga buen día también. Vamos a la pausa. Vamos a conversar ahora con el diputado por la provincia de la Altagracia, Hamlet Amado Sánchez Melo. Vamos a hablar de cómo está esa pujante región este del país. Buenos días, Hamlet. Saludos a mi querida amiga Catherine, saludos a Yulisa y a todo este pueblo que nos escucha y que nos ve de los diferentes medios. Pedirle por esta vía enviar nuestra condolencia al ingeniero Manuel Estrella por el fallecimiento de su adorada madre. Paz a su alma y fortaleza para los familiares. Déjale una aclaración. Tú eres ahora de la Fuerza del Pueblo. Así es. Pero tú llegaste a diputado por el PLD. Así es. O sea, tú te mudaste ahora. Bueno, yo acláranos eso, no, porque veo aquí que dice diputado de la Fuerza del Pueblo, pero cuando busqué el apellido Sánchez tuyo ayer en la Junta, dice PLD. Sí, bueno. ¿Qué pasó ahí? Explícame. Yo fui electo por la boleta, como usted menciona, del PLD, el partido por el cual milité durante los últimos 27 años de mi vida, pero siempre he sido del equipo del expresidente Leonel Fernández y decidimos abandonar el PLD para pasar a acompañar al presidente Fernández en una tarea que sin lugar a dudas sabemos que ha emprendido el Partido de la Fuerza del Pueblo
para trabajar y cambiar un poco lo que es la forma de hacer política en la República Dominicana. Ahmed, queremos consultarte, qué bueno que estés acá un día después de la conmemoración, celebración del Día de la Altagracia, para que nos des un balance, una proyección de cómo viste la conciencia de la ciudadanía, la acción de las autoridades en un día tan importante para la República Dominicana como el de ayer, en cuanto al tema eclesiástico y en cuanto al tema de la asistencia de personas que parece no se enteraron de que habían restricciones, por supuesto, para acudir a la basílica. Mire, el COVID sin lugar a duda que ha cambiado el mundo y ya ustedes ahorita hacían comentarios en esa dirección. La República Dominicana ya tenemos casi 200.000 personas que han sido contagiadas, casi 2.500 fallecidos, lo que te indica que hemos cambiado hasta la forma de los feligreses poder creer en nuestra Virgen de la Altagracia. Sin lugar a duda, fue una actividad muy atípica, se celebra justamente 50 años de haberse inaugurado ese templo, uno de los más importantes en América Latina, pero fue muy atípico, como tú mencionas. De hecho, el pasado miércoles yo llegaba de la zona de Punta Cana, Higüey, y veía las calles desoladas. Digo, wow, increíble. Hace justamente un año estas calles estaban muy abarrotadas de personas porque la tradición era llegar el día 20 y quedarse a pernoctar en el municipio de Higüey. Ayer veíamos muy pocas personas, aunque alrededor de la basílica sí hubieron algunos feligreses que fueron a visitar. Lo que hacían era que encendían sus velones y lo dejaban en las afueras de la basílica porque estaba totalmente cerrado, todo lo que tiene que ver con el perímetro de la basílica. Yo tuve el privilegio, gracias a Dios, de poder asistir a la misa, obviamente con el protocolo que establece Salud Pública, y acompañar a Monseñor Jesús Castro Marte, que yo sé de paso, su primera celebración, ¿no?, de un 21 de enero, y estuvimos ahí acompañando al senador de la provincia y a otras autoridades, muy reducida, en una homilía bastante bonita, bastante interesante, y se hablaba justamente de un tema importante, que es el tema de la corrupción. Hamlet, se ha dicho que se ve resurgir el futuro del Este. Desde tu punto de vista y desde que llegaste a la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los cambios que ustedes ven, prevén, planifican para la provincia? Yo pienso que el Este, sin lugar a duda, que es una parte importante y genera del 7% del PIB, del 12% del PIB, se genera precisamente en ese rubro del turismo. Sin lugar a dudas que las 45.000 habitaciones que tenemos en el Este son importantes. Un aeropuerto donde ingresa la gran parte de los turistas que entran al país. Sin embargo, la pandemia ha afectado todo. Había una proyección ahora para este mes de enero, pero ahora con las restricciones que Estados Unidos establece a partir de la hora del 26 y un sinnúmero de países de Europa, pienso que esas proyecciones lamentablemente no van a poder mantenerse. El aeropuerto de Punta Cana, por ejemplo, en esta semana bajó un 12% de los vuelos que estaban proyectados para ingresar por Punta Cana, y aunque se ha mantenido el flujo de construcciones de nuevas habitaciones, el presidente de hecho ha ido en varias ocasiones a reaperturar nuevos hoteles que ya estaban cerrados por la pandemia, pero lamentablemente la ocupación no llega a un 50% en ninguno de los hoteles de la zona en este momento. Hamlet, en tu labor como diputado, tú has sido miembro de muchas comisiones, incluyendo la del turismo. Vamos a averiguar algo sobre los conflictos que se dan a nivel del transporte y cómo eso afecta o podría afectar en el futuro al turismo en la región. ¿Tú has estado involucrado en alguna comisión, en algún proyecto que tienda a regularizar, porque realmente son muchos los intereses creados alrededor del transporte? Mira, como legislador de la provincia y como usted menciona, miembro de la Comisión de Turismo desde que llegué al Congreso en el 2010, he estado siempre preocupado. De hecho, en los últimos días hubo un pequeño incidente con la compañía APRA y Citrabapo, que es la compañía que ofrece el servicio de transporte Higüey, Bávaro, Punta Cana, porque hay un conflicto entre ellos por una ruta que sale de la zona de Punta Cana hasta la ciudad de Santo Domingo. Eso era en conjunto con APRA y Citrabapo, pero hace unos meses
si Trabapo determinó de forma, digamos, sin ninguna explicación, de que ese servicio solamente lo iban a dar ellos. Algo totalmente arbitrario, eso se ha creado un conflicto. Hemos estado en contacto con ambos presidentes de dichas instituciones, buscando siempre mediar, porque el trabajo nuestro ha sido siempre mediar. Hubo un día pasado un conflicto que ustedes conocen bastante bien con los Uber. Lo comunicamos con el señor director del Intran para también mediar en ese conflicto. Pienso que ha ido avanzando, aunque al día de hoy todavía no hay una solución, digamos, concreta por el tema de los Uber, porque Uber tiene una serie de restricciones y al parecer ellos no han agotado el procedimiento que se debe agotar en la provincia de Gracia. Y por supuesto ese monopolio que usted menciona, de una forma u otra ellos, los que están operando allá, los taxistas que están operando, están renuentes a que entre el servicio de Uber. De manera que ha sido una zona bastante, digamos, compleja por los intereses que hay. En otras áreas también hay muchos intereses, que obviamente donde hay trabajo, donde hay ingresos, donde se genera ingreso y riqueza, bueno, ahí siempre van a haber conflictos, lamentablemente. Hamlet, quiero consultarte con relación al tema de las pruebas o los test que hace el gobierno y específicamente que se practican en los aeropuertos del país ahora que hay una serie de naciones que están exigiendo precisamente se vaya con una prueba o un test negativo de COVID-19. ¿Cuál es el reporte que has tenido de lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana? Bueno, allá lo que tiene que ver con el Aeropuerto de Punta Cana, la CAI y el Grupo Punta Cana que operan esa terminal han estado haciendo mejoras conjuntamente con los protocolos que establece el Ministerio de Salud Pública. Se están haciendo las pruebas de forma aleatorias a los turistas que llegan y a los dominicanos que llegan. Ahora, con esta restricción en Estados Unidos, me imagino que ya se van a implementar cambios. Tendrá que haber, obviamente, algún tipo de laboratorio o algún tipo de estamento que pueda proveer el servicio, como hemos visto que en el Aeropuerto de las Américas ya hay una de los laboratorios, ¿no?, que dan ese servicio. Pienso que al final del túnel lo que la población está esperando es que ya finalmente lleguen las vacunas, que los 20 millones de vacunas que quiera Dios que es así, de aquí a diciembre, como dice ahorita Yulisa, del tiempo para lograr vacunar a tantas personas y que la población entienda de que el toque de queda ya hoy en día lamentablemente no está haciendo el efecto que hacía cuando se inició, ¿no? Ya vamos a cumplir un año. Lo que se debe hacer es algunos cambios para que haya restricciones, por ejemplo, el expendio de bebida alcohólica, restricciones de movilidad, pero el toque de queda para mí, en lo personal en este momento, no está haciendo un efecto como debería ser. Es un tema bastante delicado, porque la tendencia en gran parte del mundo, la mayor parte del mundo, es a endurecer las restricciones, pero ni modo. Vamos a ver qué dice el gobierno de aquí al martes o el propio martes sobre el rumbo de las restricciones. Mencionaste, Hanle, que se han reducido en un 12% el tema de los vuelos por el aeropuerto de Punta Cana. A propósito de aeropuerto, ¿ha tenido tú o la comisión algo de involucramiento en el conflicto suscitado entre el aeropuerto Punta Cana y el Bávaro? Bueno, justamente hoy está allá en la provincia mi gran amigo y colega legislador Aníbal Díaz, quien es el presidente de la Comisión de Turismo. Hemos estado en contacto permanente para hacer un descenso a esa zona. Yo pienso que se tendrá que escuchar tanto a los propietarios, ¿no?, de ese nuevo aeropuerto que se está tratando de construir en la zona de Bávaro específicamente. Y por supuesto escuchar también a lo que tiene que ver con el aeropuerto de Punta Cana actualmente, cuáles son o sea, si realmente se requiere de otra terminal aeroportuaria en la zona. Yo como legislador entiendo que todo lo que genere empleo, todo lo que genere riqueza para mi provincia, yo estaré de acuerdo, siempre y cuando que se agoten todos los procedimientos legales, que se agote todo lo que tiene que ver con la permisología y un número de requisitos que están envueltos. En este caso hemos escuchado el IDAC hablando sobre el tema, hemos escuchado varias instituciones que han opinado, algunos a favor, otros en contra. Yo entiendo que lo más importante es que debemos esperar que se agoten todo lo que tiene que ver con los permisos, porque al final de la jornada
lo que queremos todos es que vivamos en una sociedad donde se permitan las cosas, pero de forma organizada. El dominicano, por lo general, no le gusta mucho respetar las filas, no le gusta mucho respetar los procedimientos. Y aunque esto genere empleo para mi provincia, pienso que hay que agotar ese trámite que evidentemente se ha iniciado, y vamos a esperar que ya que sean las instituciones correspondientes que puedan determinar si proceder al aeropuerto, si los permisos están adecuados, si el estudio de factibilidad es posible, etcétera. Es decir, yo quisiera esperar que sean esas instituciones del Estado que emitan sus opiniones. Hamlet, has dicho que no ves la necesidad, no ves bien el resultado, no estás de acuerdo con el toque de queda. Tú, como diputado y figura importante de esa provincia, ¿qué medidas recomendarías entonces si no fuera el toque de queda? Bueno, restricciones, como hay en otros países. Por ejemplo, ya mencioné el expendio de bebida alcohólica hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, que para usted estar en la calle tenga un permiso de movilidad o una justificación, que los cines, por ejemplo, se puedan abrir con el protocolo debido, las instituciones deportivas, instalaciones deportivas pueden estar operando. Porque ¿qué es lo que pasa con el toque de queda? Es que la persona, como quiera, están violando el toque de queda. O sea, hay una inconformidad con la población, porque al final usted como ciudadano tiene que cuidarse. O sea, la salud suya nadie la va a cuidar más que usted mismo. Entonces, lo que hay que mantener es la obligatoriedad de la mascarilla, el distanciamiento social, porque por ejemplo ahora mismo usted va a un banco y los bancos están llenos de gente. Usted entonces ahora con el toque de queda a las 12 de mediodía, los sábados, domingos, usted va al supermercado y eso es un desastre, lleno de gente, la estación de combustible, lleno de personas, los supermercados, porque o sea, de 8 de la mañana a 12 de mediodía no hay tiempo para tantas personas acudir a un supermercado, y son los 2 días que por lo general la población descansa o toma esos días para hacer diligencias, y pienso que eso realmente lo que está creando es inconformidad en la población. Sí se podría perfectamente establecer muchas restricciones y que con eso se pueda abrir un poco lo que tiene que ver con el empresariado. Las micro y pequeñas empresas, medianas empresas, lamentablemente han ido colapsando por los compromisos que tienen, y no hay forma como se pueda mejorar un poco los compromisos que tienen, pero sí estoy de acuerdo con que la salud está por encima de todo, y también debe haber una mesa en cada provincia. Si tenemos, por ejemplo, 31 gobernadores, que cada gobernador o gobernadora en este caso pueda presidir una mesa donde todas las provincias se reúnan todas las semanas y puedan buscar soluciones en diferentes localidades, porque el caso, por ejemplo, de La Vega no es el mismo caso de Altagracia, el caso, por ejemplo, del Ceibo no es el mismo caso, por ejemplo, de La Romana. O sea, se dan casos distintos, y pienso que por ahí se debería trabajar un poco y mejorar lo que tiene que ver con las condiciones de los y las ciudadanas, que puedan tener movilidad siempre y cuando que respeten el distanciamiento y, por supuesto, el uso obligatorio de las mascarillas. Hamlet, como parte de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el año pasado, recuerdo, el señor Fran Rainieri me comentó, te hago esta pregunta como parte de la Cámara, pero haciéndote referencia a esa entrevista, él comentaba la necesidad de que en la República Dominicana se hicieran prácticamente 2 reportes de COVID. Un reporte que refiriera el de la población en general y un reporte de cifras oficiales COVID en zonas turísticas. ¿En qué ha quedado eso? Y si tú tienes las cifras, los datos o alguna idea que nos pueda referir cómo se está manejando el COVID en zonas turísticas específicamente, tema protocolos y tema sobre todo de contagios. Mire, yo he sometido varias resoluciones que van precisamente en esa dirección. La última que sometí tiene que ver con que el presidente extendiera el toque de queda en la zona turística hasta las 12 de la noche, para un tema de poder darle un poco más de espacio a esos negocios paralelos o los negocios complementarios del turismo, porque hablamos de turismo, pensamos que solamente están los hoteles, por ahí hay negocios complementarios que van muy concatenados con el sector, y los informes lamentablemente los desconocemos. La comisión, de hecho, vamos a trabajar en eso la próxima semana. Tenemos reunión el martes próximo para ver cómo podemos, como Cámara de Diputados, como Congreso, colaborar con los datos estadísticos. Los datos estadísticos lamentablemente no son tan fluidos. Manejamos solamente los datos que Salud Pública tiene, digamos, en su portal. Cada día los revisamos, vemos cómo se pueden trabajar, y por supuesto la zona turística
está haciendo esfuerzos a través de la asociación de hoteles, a través de los propios hoteleros, porque lo que estamos buscando es que esa máquina, esa industria sin chimenea se pueda restablecer, y no solamente la llegada de turistas, sino lo que conlleva, ¿no? Los empleos. Alrededor de 250.000 empleados de la zona están ahora mismo en sus casas. Algunos están en fase, otros ya lamentablemente salieron de fase, porque tú sabes que con los cambios que se hicieron ya muchos empleados de los hoteles salieron de fase. Otros hoteles decidieron fue cancelar o liquidar a todos sus empleados, lo que te genera un gasto para los hoteles. De manera que yo pienso que hay que esperar los próximos días, y en marzo hay mucha expectativa con el tema de la vacuna, y que se pueda una vez ya relanzar el sector turístico, que es muy importante para nuestra economía. Bueno, gracias, Hanle, por lo que dices. Parece que el perfil tuyo como diputado es involucrarte en los problemas de la comunidad, porque en cada pregunta tenía una iniciativa. Sí, gracias de nuevo. Lo que pasa es que uno como legislador tiene que siempre poner el oído en escuchar al pueblo, y eso es una de nuestras, fortalezas. Hemos sido reelectos en 3 oportunidades, un privilegio para mí, representando a la provincia de Altagracia, y pienso que hay que poner un poco más atención a esa zona tan importante del país. Bueno, Halde Amado Melo, diputado por la provincia de la Altagracia. A la pausa. Sobre la propagación del COVID-19 hablamos hoy con la doctora Carmen Zaramota, infectóloga, desde nuestro estudio de Santiago. Doctora, buenos días, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias. Bien. Qué bueno. Sobreviviendo a la covidianidad. Qué bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. Queremos consultarle con relación a cuál es el análisis que usted puede hacer a esta hora, en esta semana, cuando se está hablando de un promedio quizás de 10 personas fallecidas por COVID-19. Son 50 víctimas fatales que ha reportado Salud Pública en los últimos 5 días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Estaban represados estos datos o ha cambiado en algo el tema de la mortalidad? Bueno, si notamos, y lo comentaba hace unos minutos, uno ve los números y ya percibe cierto aumento, pero cuando uno lo ve en gráficas, efectivamente se aprecia que ha habido un aumento de casos, sobre todo en las últimas semanas del recién terminado año 2020 y empezando este 2021. Lógicamente, si tienes más casos, vas a tener una posibilidad más alta de que aparezcan más casos fatales y de que obviamente aumenten las mortalidades, aunque en proporción esto se mantenga estable, es decir, tal vez tenemos más mortalidad, pero la tasa se mantiene por debajo de 2. Pero si tenemos más casos, vamos a tener posiblemente más muerte, y eso es lo que se está viendo. No diría que los datos han estado represados, yo diría que expresan que estos casos que se ven ahora expresan lo que veíamos semanas atrás. Flexibilización de las medidas a petición popular, la gente pedía que se abriera, pedía que se flexibilizara, el gobierno cedió, se aumentó las horas de circulación, se extendió el toque de queda, y ¿qué vimos? Vimos reuniones, vimos fiestas, vimos de todo. Se volvió a trancar, pero se ve que en muchos sectores no se cumple el toque de queda como tal. Pero no es solamente un tema de toque de queda. Yo misma he expresado en otras ocasiones de que antes del toque de queda, por diferentes medidas que se toman, por ejemplo, restringir el horario del transporte público, lleva a que las personas tengan que aglomerarse en las paradas del metro. Ves cómo la gente se amontona en las paradas de transporte público. Además, las empresas mantienen sus mismos horarios. O sea, si yo tengo que entrar a las 8 a trabajar hasta las 5 de la tarde, pero ya me van a cerrar el transporte a las 6, es evidente que yo, con miles de personas más en la misma situación, nos vamos a aglomerar y nos vamos a agolpar, ¿no? O sea, estar en tumultos. Por eso mucha gente dice de manera sarcástica, no, ahí no hay coronavirus, hay solamente coronavirus de noche. No es eso. Lo que pasa es que obviamente las actividades que se hacen a horas de la noche conllevan ingesta de alcohol y conllevan también estar en sitios probablemente cerrados y sin ventilación, como son las discotecas y bares, que usualmente son más pequeños y son más cerrados, no todos son al aire libre. Entonces esa es la justificación para limitar esas actividades. Pero por otro lado, cuando estamos en las horas que podemos transitar, tenemos muchas limitaciones y tenemos que estar como quiera todos juntos y pegados.
Bueno, doctora, vamos a imaginarnos que usted es miembro del Gabinete de Salud y tiene en sus manos tomar una decisión de aquí al martes. Recuérdense que el día 26 hay que revisar las medidas restrictivas. ¿Qué usted recomendaría a partir de lo que hay hoy? Debo aclarar que no soy parte del Gabinete de Salud. No. Parte... Imagínese usted parte del que me imagine que soy. Porque son las únicas gente que tienen derecho a hablar de esto y a tomar decisiones. Bueno, imagínese. Entonces, si yo fuera parte de ese gabinete y fuera a sugerir, yo sugeriría que sí se flexibilicen las medidas, pero ¿de qué manera? Mantener, por ejemplo, bombas de estaciones de gasolina, metro, OMSA, carros públicos, mantener esos medios de transporte masivo en horario regular. Que haya una restricción en cuanto a lo que son las reuniones. Lamentablemente, aunque tal vez no sea muy agradable, pero yo creo que sí, que los que son los bares y los sitios que son exclusivamente de expendio de bebidas alcohólicas y diversión deben mantenerse cerrados en vista de que si nos sentamos nosotros tres a tomarnos unos tragos, va a llegar un momento en que al segundo trago vamos a estar muy relajados y no vamos a guardar ningún tipo de distancia. Además de, como mencionaba, la mayoría de los sitios donde se expenden bebidas y que son bares y sitios de diversión son usualmente cerrados y con poca ventilación. Y es sabido que uno de los sitios donde más se puede transmitir el virus es si estamos encerrados y con poca ventilación. Entonces, creo que debe mantenerse, debe haber un libre tránsito, las personas deben estar hábiles para poder llegar a sus hogares sin, a horas que salen del trabajo, pero que estén hábiles todas las unidades de transporte de la ONSA, todas las unidades del metro, que todas las paradas funcionen en un horario regular para que las personas puedan llegar a sus hogares sin tener todas esas aglomeraciones y sin el estrés. Y sobre todo, que no me metan presa por salir a echar la basura a 2 metros de mi casa. Exactamente, doctora. O sea, lo que se debe limitar son las reuniones, o sea, claro, y obviamente las reuniones que sean en sitios públicos, donde caben más personas. Ya ha dicho el ministro de Interior y Policía que nadie tiene derecho a apresarme si yo estoy dentro de mi casa. Pero, por ejemplo, lo que son los sitios públicos, entiéndase plazas, monumentos, parques, donde se pueden aglomerar gran número de personas a compartir, eso debe controlarse y debe prohibirse. Como se ha prohibido, por ejemplo, que los restaurantes tengan una capacidad máxima, que los colmadones permitan que las personas se queden sentadas ahí tomando, compartiendo. Si a usted le gusta darse su traguito, cómprelos y llévelos a su casa. Igual no va a poder estar aglomerado en su casa con una gran cantidad de personas. Y en cuanto al libre tránsito, cuando hablo de libre tránsito, no es que vamos a estar usando un término coloquial, encanchancheo en la calle. Se supone que si yo voy transitando porque voy a mi hogar, no me voy a parar en ningún sitio. Es que si yo voy en camino a mi casa, no tienen por qué detenerme en un retén, hacerme pasar un momento incómodo y tal vez apresarme si yo estoy saliendo de mi trabajo y voy a mi hogar. Doctora, el Ministerio de la Presidencia ayer publicó unas informaciones respecto del protocolo de la vacunación desde que lleguen las vacunas presuntamente en marzo hasta diciembre. Quiero preguntarle en ese manejo si la gente puede recibir una vacuna de Pfizer y después un refuerzo de AstraZeneca y viceversa, sin que esto tenga algún tipo de consecuencia para la gente que está en su casa y tal vez no conoce la información. No está, o sea, no se han hecho, no solamente para la vacuna de COVID, cuando tenemos para un microorganismo X vacunas de diferentes fabricantes, se tratan de hacer estudios de intercambiabilidad, es decir, de saber si se puede usar una por la otra. Las personas que se vacunen con vacuna de Pfizer, en su tarjeta debe registrarse qué vacuna recibieron y qué lote. Y esa segunda dosis debe ser con esa misma vacuna. Si te vacunas con la de AstraZeneca primero, tu segunda dosis tiene que ser de AstraZeneca. Es responsabilidad de las autoridades y de los centros donde se está aplicando la vacuna de garantizar vacunas suficientes para que sean las 2 dosis de una persona de la misma marca de vacuna. Ya que tal vez no aumenten necesariamente los efectos adversos, pero podríamos tener una disminución en la efectividad. Y tanto que aumenten los efectos adversos como que la vacuna no sea efectiva, es igualmente de peligroso.
Porque si aumento los efectos adversos, obviamente que eso es malo, pero si tengo una disminución de la efectividad, puedo tener una sensación falsa de seguridad y que eso entonces me lleve a que aumenten los casos. Entonces debe garantizarse eso. Eso es un llamado a las autoridades, o sea, porque yo tal vez como paciente no voy a tener necesariamente ese dominio, y yo puedo pensar que porque son contra coronavirus son iguales las dos. Son igualmente efectivas, pero la intercambiabilidad entre ellas no ha sido estudiada. Es decir, no se ha garantizado de que si uso una y después la otra, eso va a ser efectivo. Por lo que debe ser la misma vacuna. Me vacuno con Pfizer, la segunda Pfizer. Me vacuno con AstraZeneca, la segunda con AstraZeneca. Doctora, entiendo yo que el proceso de vacunación, y en esto quizás advirtiendo las dificultades que se han tenido, por ejemplo, en países europeos, ¿qué es lo que se puede decir en ese sentido? ¿Cuál aconseja usted deben ser los pasos para ese proceso de vacunación? ¿En dónde deben darse esos procesos de vacunación? Hay gente apuntando, bueno, gente no, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, ha advertido que existe la posibilidad de que se hagan centros electorales, que se use esa dinámica. ¿En dónde aconseja usted que esto se haga? Y sobre todo la logística, el tema del orden, porque ¿de qué manera se va a hacer? Mira, importante es que se inicie con la educación, es decir, la concienciación de las personas porque a todo esto hablamos de que la vacuna, pero hay muchas personas que han expresado que no quieren vacunarse. Entonces es importante la educación, y creo que podría hacerse a través del programa Prado de Inmunizaciones, que tiene ya experiencia en la logística de vacunación, y a través de los centros de vacunación que ya están establecidos y que son conocidos por toda la población. Comunicarse, o sea, una red de comunicación donde se pongan de acuerdo el programa ampliado de inmunizaciones, tanto con los vacunatorios estatales y también con algunos centros de vacunación privados que trabajan con las mismas vacunas estatales y también incluso con las ARS, y a través de esto puede aplicarse la vacuna. Se ha hablado el tema de las juntas centrales porque con el padrón se podría establecer cuáles son las personas mayores que son de primer orden, pero también a través de los récords médicos, también los médicos saben cuáles son sus pacientes de más riesgo, a quienes se las van a recomendar, pero creo que puede ser a través del PAI, que tienen todo el estamento y el algoritmo para la aplicación de diferentes vacunas, como se ha hecho en otras situaciones. Carmen Sara, el Gabinete de Salud debiera escucharle a usted en eso de las aglomeraciones y las recomendaciones que usted hace. Una pregunta, como infectóloga, ¿podría aclararnos lo siguiente? Nosotros hemos entrevistado a expertos aquí que dicen que hay una relación de los casos activos como de 1 a 3 o de 2 a 4. Entonces yo pregunto, en el boletín de ayer, el 308, hay 51.170 casos activos. ¿Eso indica que la proyección da 150 o más casos activos? Bueno, podría ser, o sea, lo que pasa es que recuerda que hay casos activos, son los casos que están positivos y que todavía no tienen una prueba negativa que confirma que ya superaron la infección. Entonces yo puedo tener... se acumulan. Yo puedo tener, por ejemplo, una prueba positiva desde hace 2 semanas y todavía no me he podido hacer la prueba que confirma que estoy negativa y sigo apareciendo en el sistema como caso activo. Bueno, le entiendo perfectamente, pero le llama la atención esa cantidad de 51.170, porque ha estado subiendo como la espuma eso en los últimos meses. Lo mencionaba al principio de la locución y porque lo comentaba antes de salir al aire, comentaba con alguien, mira, uno ve los números y ve efectivamente, pero cuando lo ves graficado es que te espantas, porque la curva se ve como disminuyó aproximadamente en octubre y cómo muestra una tendencia a la alza sostenida, es decir, se mantiene constantemente el aumento de los casos. Y como decía al principio, tú puedes decir, bueno, es que estamos haciendo más pruebas, pero definitivamente uno sale a la calle, uno ve los videos y nota que se mantienen las aglomeraciones y todo. Incluso cuando se quiere satanizar el asunto de fiestas, no estoy justificando las fiestas, pero se ven muchas aglomeraciones en los transportes, en transporte público. Hace unos días alguien mencionaba, miren cómo están aquí en este autobús todas estas personas. Y yo decía, bueno, si toda esa gente tiene que llegar a su trabajo a las 8 de la mañana,
tú no puedes culparla de que se amontonen en un autobús porque tienen que llegar. Entonces, hay muchas cosas. Abres toda la economía, pero se restringe el transporte. En el metro, por ejemplo, hay una puerta abierta, en una estación hay una puerta cerrada y la otra abierta. O sea, ¿por qué tienes solamente una puerta de entrada para que todo el mundo, si van a entrar 100 personas, entren las 100 por ahí? ¿Por qué no dejas abiertas las dos para que entren 50 de un lado y 50 de otro? Entonces, desde el mismo estado, pues como que le dificulta las cosas a las personas. Sí. El metro tiene que funcionar a horario regular, todas las cosas tienen que trabajar a horario regular. Mientras más unidades tienes, más personas puedes tener sin que se amontonen dentro de la unidad. Bueno, a propósito de las aglomeraciones y que la gente sea montones, usted mencionaba parques y plazas. Cuando habla de plaza, no sé si usted se refiere a los malls, porque eso es un tema. En un mall hay 5.000, 6.000 personas al mismo tiempo. Las filas de los bancos en ese espacio interno son interminables. Dice un amigo que parece que la gente hace una diligencia cada día en el banco y vuelve al otro día a hacer la siguiente. Usted cuando habla de plaza, usted habla de los grandes malls. Mira, me refiero a los malls, pero también me refiero a plazas, por ejemplo, al aire libre, donde se pueden juntar las personas. Por ejemplo, para todos es conocido. Yo, aunque actualmente vivo en Santiago, viví toda mi vida en Santo Domingo. Para todos es conocido del parque, por ejemplo, La Lira. Mucha gente compra bebidas y se sienta en el parque. Eso no se puede permitir, no se debería permitir. Pero en el caso también de los bancos, ¿qué ocurre? Muchas instituciones financieras tienen reducida su personal a la mitad para evitar que estén todos juntos. Pero resulta que si yo tengo 10 cajeros y solamente están 5, voy a tener más personas esperando. Y hay algo que también tenemos que tener presente. Muchas personas dicen, sí, pero ¿por qué hacen esa fila? Hay medios digitales. No todo el mundo tiene acceso a esos medios digitales, no todo el mundo tiene las aplicaciones de los bancos para hacer todas esas transacciones, no todos tenemos internet 3, 4G a disposición 24 horas. No es cierto. Incluso no todas las personas tienen celulares inteligentes que sepan manejar para hacer todas estas cosas. O sea, no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y por ejemplo, el supermercado, hay diferentes aplicaciones. Tú puedes una aplicación del supermercado, pero tú tienes que tener una tarjeta o tienes que tener disponibilidad de efectivo o en una tarjeta para tú poder hacer el pedido a través del teléfono. Entonces, no todos estamos en las mismas condiciones, por eso no podemos hacer medidas podemos hacer medidas generales, pero tenemos que tomar en cuenta algunas particularidades de nuestra población. Doctora Mota, tengo 2 preguntas para concluir porque se nos ha terminado lamentablemente el tiempo. Me gustaría saber cuál es su opinión específica, científica, con relación a la ivermectina, el uso de la ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Y posteriormente quiero que me ayude a avanzar qué está haciendo República Dominicana desde el punto de vista interno para saber el asunto del análisis genómico del virus de COVID-19 acá en el país. Si tenemos o no la cepa británica, ¿qué se puede avanzar en ese sentido? Porque sabemos que hay algunas investigaciones en UNIBE, pero ¿cuál es su opinión científica? Bien, de atrás para adelante, sí, ya se anunció me parece que la semana pasada anunció el ministro que ya se había adquirido todo el equipo tecnológico para hacer la secuenciación genómica que nos permita conocer si efectivamente tenemos las variantes del coronavirus aquí. Es bueno tener presente que hasta ahora las investigaciones muestran que el hecho de que haya cierta variabilidad en el virus, eso no significa que no puedan ser las vacunas efectivas contra estas variantes. Es algo muy común que los virus de tipo ARN presenten cambios en su genoma y muten constantemente. Lo hace el coronavirus y lo hacen otros virus. En cuanto a la ivermectina, es bueno recordar, no hay estudios con validez y solidez científica que hayan demostrado que la ivermectina efectivamente es activa en controlar la infección contra coronavirus. Hay evidencia científica que in vitro, o sea, en el laboratorio, se ve cómo disminuye la replicación viral, pero no hay evidencia de que in vivo eso ocurra. Muchas personas dicen, sí, pero yo me he curado con ivermectina.
pero muchas personas toman ivermectina en su casa como preventivo y luego van con coronavirus positivo e incluso tienen que ser ingresadas. Incluso si la ivermectina fuera tan efectiva, ya no tuviéramos coronavirus en nuestro país porque muchas personas lo toman. Además, hay una cosa, cuando al paciente se le indica ivermectina, se le indican también una serie de otros medicamentos. ¿Cuál de esos medicamentos fue el que realmente le benefició? La mayoría de los tratamientos para coronavirus son para síntomas, es decir, sobre todo las personas que hacen un coronavirus leve, que pueden mantenerse en su hogar, generalmente solamente van a necesitar hidratación, analgésicos, y aquellos que van a meritar ingreso, pues hay un protocolo de salud que establece cuáles son los medicamentos que deben utilizarse. Y la ivermectina solamente está autorizada para ser utilizada, autorizada por Conabius, y si se hace en el contexto de algún estudio, pero no ha demostrado, a pesar de que las personas insisten, la ivermectina no es efectiva para coronavirus, como se piensa. Bien. Muchísimas gracias, doctora Carmen Sara Mota, infectóloga, por haber acudido a nuestro estudio en Santiago, por darnos todas estas perspectivas. Le agradecemos enormemente y le deseamos que tenga un feliz fin de semana. Gracias igual para ustedes. Vamos a pausa. Llegó la hora feliz de Despierta con CDN. Vamos con Fran Camilo y los deportes. Ahí nunca hay malas noticias, ahí todo está bien, no importa lo que pase. La gente espera ver a Mr. Deportes. Fran, buenos días. Buenos días, así es, aunque hoy estamos un poco bajitos de ánimo, la gente ya conoce que ayer fue el sepelio de Juanchi Sánchez, conoce la noticia de la pérdida física de la madre de nuestro ingeniero Manuel Estrella, presidente de este grupo, y en lo personal, ayer se me unió otro duelo más, en el caso de Luis Felipe Polanco, el querido tío Papapi, que era conocido de la familia como el gran ejemplo, el hombre que todos queríamos ser como él. Además de que internacionalmente conocido como el papá de Jenny Polanco, la diseñadora. Se va un año, menos de un año después. Jenny se nos fue en marzo y él se nos fue ayer. Esto es duro, es difícil, pero como tú dices, Yulisa, hay que seguir. Así que empecemos hablando de Carlos Martínez. Señores, Ángelo Valles ha confirmado que Carlos Martínez, o Valles, el gerente de las Águilas, ha confirmado que Carlos Martínez, Robinson Cano, César Valdés, son parte del equipo que estará en la Serie del Caribe. Recuerden que Mazatlán tendrá la Serie del Caribe a partir del 31 de este mes. Oigan, yo no entiendo, en serio, de verdad lo digo, porque con Carlos Martínez se disputó, se traspapeló que no podía lanzar un partido más con las Águilas Ibaeñas, que no podía estar ni siquiera en la final, que el equipo ya había cumplido con él, que había que sacar un permiso especial, pero ahora se está anunciando que Martínez estaría en 2 partidos de la Serie del Caribe. Se habla de que estaría disponible para el 1 y para el juego 5. Entonces, gloria a Dios, qué bueno. Pero yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Lo de Robinson Cano, ya todo el mundo sabe que tiene el derecho laboral a trabajar y él había mostrado interés de ponerse otra vez esa camiseta de República Dominicana y cae muy bien, y César Valdés ni hablar. Como dice hoy William Naich en su publicación, es un lanzador idóneo para Serie del Caribe porque conoce a todos allí. La rotación que se ha anunciado de la Serie del Caribe ha sido una rotación, digamos que una rotación todavía extraoficial, que no incluye a Andy Otero. Andy Otero es panameño y aunque reforzó a las Águilas y quisieran llevárselo, él pertenece a la Liga de Panamá y debe jugar, si va a jugar, con Panamá. Pero sí tiene a Johanner Negrín, sí tiene a Yoneski Maya, esos cubanos que son un tanto mañosos y que conocen muy bien el béisbol del Caribe. O sea que Dominicana lleva un trabuco hasta la serie. Miren, y se coló la chaqueta. Miren ustedes la publicación que ha puesto la Liga Dominicana de Béisbol Lidón. Esto se filtró, Para mí que es parte de una estrategia para que la gente salga a comprar la Liga Dominicana, se llama la chaqueta, que llevarán a la Serie del Caribe. O sea, ya no dirá Águilas Ibaeñas, atención a los liceístas, atención a los de los Toros, atención, ya todos somos Dominicana. Entonces, ahí está la chaqueta que ya Lidón está anunciando en sus redes sociales que va a vender y que está vendiendo en Lidón Shop. Creo que está en Sanville, no se valga la cuña. Para eso me da la impresión de que la pusieron. Supuestamente se filtró, póngale comillas donde usted quiera, pero de inmediato llama la atención de la fanaticada, que le fascina, le gusta muchísimo tener una chaqueta para identificarse. Y miren la D de la gorra.
Parecería como que son dos dedos formando dos manos formando una D. Y con los colores obviamente de la bandera dominicana. Muy linda, muy preciosa la chaqueta dominicana. Señores, Isidro Alejo. Tengo que hablarles de Isidro Alejo. Ese que está en pantalla es un comisario conocido en la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, pues ese trabajo lo ha llevado a que la CONCACAF, después de cursos, seminarios, estudios y demás, lo reconozca como un comisario internacional y lo va a usar como comisario en el partido que disputará el Deportivo Saprissa, que es de Costa Rica, frente al Arcaje FC de Haití. Eso es un juego de la Liga CONCACAF que será llevado a cabo este viernes 22 en precisamente Costa Rica. Así que qué bueno que la Liga Dominicana de Fútbol está pariendo resultados internacionales y qué bueno, este es un hombre bueno. Isidro Alejo no solamente serio en lo que hace y lo toma siempre lo más serio posible, sino que se ha preparado, ha hecho no sé cuántos cursos para que la CONCACAF, la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, una filial de la FIFA, lo tome en cuenta para ser comisario de partidos importantes internacionales. Recuerden que normalmente en estos juegos no se utilizan los de nacionalidad de los equipos involucrados. Por eso mucha gente se llamó la atención cuando vio que en el partido amistoso entre Puerto Rico y Dominicana los árbitros eran todos dominicanos. Decían, no, pero es un amistoso. Sí, pero ese amistoso tenía valor para el ranking mundial y perdimos de Puerto Rico, o sea que Puerto Rico gana puntos para el ranking y Dominicana puede que los pierda. De hecho, el lunes, recuerden que Dominicana va a tener un juego a las 5 de la tarde contra Serbia. Es la primera vez que una selección europea, pero que además es la número 30, o sea, una selección entre las primeras 30 del mundo, viene al suelo dominicano a un partido amistoso. O sea que no se pierda eso, que estará disponible en CDN Deportes, no estará disponible para la boleta, no habrá público con esto de la pandemia, hay muchas restricciones. Bueno, este mundo está cogido por los osos con la pandemia. Arrodillados. Mire, ya terminamos, pero a propósito de eso de que no son las Águilas y no Dominicanas, eso es un decir, siempre dicen eso. Y los refuerzos, yo estoy de acuerdo, porque es un torneo de países, de ligas, no de equipos. Correcto. Pero si ganamos esa corona, que se la sumen a las Águilas. No, pero es así. Dice César Valdés que nada de chisme, porque hay un chisme, y principalmente motorizado por los liceístas. Recuérdense cuando Anderson Hernández iba a reforzar a las Águilas, que fue a Santiago, practicó y tuvo que dejar eso, porque claro, hasta la familia recibió amenaza de muerte. Claro, y Tony Peña se puso la gorra del Escogido en una rueda de prensa. No, sí, Tony Peña más del Escogido, y cuando iba por La Vega... La tiró por la ventana. Cuando iba por La Vega renunció. La tiró por la ventana la gorra. Claro, pero a Tony Peña le dieron por el pelado, le decretaron un boicot a un producto. Que nadie compre eso. Espérate. En el caso de la Serie del Caribe, no deja de ser un torneo de clubes campeones que representan a un país. Pero son clubes campeones, o deberían ser, porque lo de Panamá es una selección este año por el mismo tema de la pandemia. Eso me gusta a mí. Fran, terminamos contigo. Feliz fin de semana, Fran. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Bye.